Hola amigos, hoy hablamos en el vídeo de este fabricante que yo entiendo que solamente ver el frontal ya podéis identificar de qué fabricante estamos hablando. Vamos a hablar del Macintosh, en concreto del MA7000. Magnífico amplificador con grandes prestaciones, sonido inmaculado y una construcción impoluta y una fabricación excelente, componentes de muy buena calidad. Y bueno, aquí tenéis el monstruo de 45 kilos, ni más ni menos. Este amplificador nos entrega una potencia total de 500 vatios, 250 vatios por canal, y una distorsión armónica del 0,005%. Quiero hablar del tema este de la distorsión armónica o el THD, que hoy está tan de moda. Antiguamente estos datos estaban un poquito en segundo plano, pero hoy, el usuario presta mucha atención a algunos factores y realmente hay factores que no son decisivos para que un amplificador tenga un timbre bueno y un sonido que realmente nos agrade. En el año 1949 este fabricante presenta al mercado el primer amplificador de válvula que tenía menos del 1% de THD. Eso en aquella época era un logro tecnológico, porque en aquellos años la amplificación a válvula presentaban unos grados de distorsión enormes debido a los diseños electrónicos y debido a las características de fabricación de los transformadores de impedancia. Este fabricante, lo bueno que tiene y lo que más me gusta es el dinero que se gasta en I+D. Tiene un desarrollo muy importante en innovación y desarrollo. De ahí la multitud de patentes o de sistemas electrónicos que han desarrollado e incorporan dentro de estos magníficos amplificadores. Si hablamos de la distorsión armónica, es un parámetro que tenemos que tener en cuenta, pero muchas veces olvidamos algunos detalles muy importantes. Normalmente el THD que nos muestra un fabricante siempre va a ser relativo, nunca va a ser un valor absoluto, porque es más atractivo cuanto más cero tenga el THD, para nosotros es más atractivo, pero hay que diferenciar, si este valor es relativo o absoluto. Normalmente es un valor relativo que se hace en un laboratorio con una frecuencia concreta, en este caso normalmente es de 1 kHz, y entregando una potencia concreta. A partir de aquí todo va subiendo, por lo tanto ya os digo que este valor hay que tenerlo en cuenta, pero no es el valor decisivo para que nuestro amplificador tenga un sonido magistral. Hay valores o parámetros muy más importantes que nunca se habla de ello, como la distorsión por intermodulación. Este factor produce más distorsión, una distorsión que al oído desagrada y nadie presta atención a estos valores. La distorsión armónica, por ejemplo, en este amplificador es muy bajita, ya os digo, el 0,005%, pero nadie tiene en cuenta el THD de nuestros altavoces en la sala. Hay que tener en cuenta muchos factores, pero os repito que hay factores que dejamos siempre en segundo plano y son mucho más importantes. Bueno, otra cosa muy importante, factor damping de 50. Normalmente
Cuando hablamos de etapas de potencia que entrega grandes cantidades de potencia, es debido a los múltiples transistores que tienen su etapa de potencia. Todos estos transistores van en paralelo. Este en concreto lleva 12 transistores por canal, 6 para cada semiciclo. En condiciones normales, el factor damping real de este amplificador sería muy alto, pero al incorporar un autotransformador de impedancia, esto disminuye bastante el factor damping. Este amplificador incorpora dos sistemas de protección que son el Power Guardian y el Monitor Sentry. Son dos sistemas que han patentado estos señores de Macintosh. El sistema Power Guardian básicamente es un circuito que evita que el amplificador entre en saturación o en clipping a altas potencias, mientras que el amplificador esté en condiciones de trabajo normal o a una baja potencia, este circuito no entra en acción. Este circuito básicamente es un compresor de audio. Este circuito lo que hace es comparar la señal que tenemos de entrada con la señal que tenemos de salida. Hace una comparativa y en el momento que hay una distorsión o un clipping, el compresor entra en acción y nos reduce el rango dinámico de la señal. De esta forma, el amplificador evita que en su etapa de potencia haya distorsión o sonido malsonante. Otro sistema de protección es el Monitor Sentry. Este sistema está monitorizando a tiempo real todo la temperatura del amplificador. Como os voy a mostrar, este amplificador lleva o incorpora unos transistores algo especiales. Son transistores de 5 patillas que en su interior contiene una serie de diodos que están constantemente midiendo la temperatura de cada transistor. Todo esto afecta a el circuito de vía. Después vamos a ver con detalle todo esto. Y bueno, ya por último tenemos los transformadores los autotransformadores, porque realmente no es un transformador, es un autotransformador. A día de hoy Macintosh es casi el único que está utilizando autotransformadores para la salida de audio. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En este caso vamos a hablar de las buenas. El autotransformador básicamente es para alinear las impedancias. Como todos sabéis, un altavoz no es lineal, o la impedancia de un altavoz no es lineal a la frecuencia. Dependiendo la frecuencia de trabajo que le apliquemos a un altavoz, la impedancia puede variar siempre hacia abajo. Normalmente el fabricante nos da una impedancia de 8 ohmios, pero no nos indica, o muy poco indican, el valor mínimo que baja de impedancia ese altavoz. Todo esto, toda esta fluctuación de impedancia lo nota la etapa de potencia, porque la entrega de potencia no va a ser lineal. Este amplificador o este fabricante incorpora los autotransformadores para que la etapa de potencia vea siempre la misma impedancia de carga, independientemente de la carga que pongamos a la salida, 2, 4 y 8 ohmios. El amplificador siempre está viendo la misma carga de impedancia. Por eso hablamos de entrega de potencia lineal, porque él le va a dar igual
una caja u otra, él siempre va a entregar 250 vatios. En la mayoría de los amplificadores, dependiendo la carga que tengamos conectada al amplificador, la etapa de potencia va a entregar más o menos. Este no, este siempre tiene una potencia de 250 vatios como máximo, independientemente de la impedancia de carga. Ya os digo que son amplificadores muy interesantes, tecnológicamente hablando, son amplificadores que nos brindan un sonido muy bueno y son amplificadores, por desgracia, nada asequible. Todo el mundo no tiene acceso, por desgracia, ya os digo, a estas maravillosas máquinas. Bueno, ya por último, otro detalle muy importante. Se habla mucho también del sonido Macintosh, que se asemeja mucho al sonido a válvula. Ojo, si hablamos de estado sólido. El mero hecho de que un amplificador de estado sólido Macintosh lleve unos autotransformadores de salida o de impedancia no significa que este nos brinde un sonido valvular. Estos son conceptos muy equivocados. La válvula, por su naturaleza, nos brinda un timbre muy concreto. Los amplificadores de estado sólido tienen otro tipo de timbre. Aquí no estamos hablando de mejor o peor, estamos hablando de timbres distintos. Que lleve un autotransformador no significa que el timbre se asemeje a un amplificador de válvula. Nada tiene que ver ese concepto equivocado. Ya os repito que estos autotransformadores son para alinear las impedancias y el amplificador trabaje de forma más lineal, pero no tiene nada que ver el timbre con la forma de trabajo del amplificador. Bueno, yo creo que no se me queda nada atrás. Hablar del sonido, pues tenemos un sonido con un gran escenario, sonido muy natural y con gran profundidad. Al final del vídeo os voy a mostrar varios cortes de sonido para ver más o menos o que tengáis una idea del timbre de este estupendo amplificador. Bueno, seguimos con el vídeo. Bueno, pues aquí tenemos el fabuloso amplificador, el Macintosh LMA7000. Aquí tenéis un primer plano de este fabuloso amplificador. Sello distintivo, los grandes búmetros de color azul. Y bueno, aquí tenemos los controles básicos del amplificador. Tenemos el volumen, el balance y aquí tenemos 5 controles de ecualización que van desde los 30 Hz, 150, 500, 1500 y 10.000 Hz. Toda la conmutación de señal de entrada y bueno, aquí tenemos el standby, no tiene interruptor general y la opción de salida doble. Incorpora el fabuloso preamplificador de fono, por cierto muy bueno para cápsulas MM. Y bueno, eso es una vista de toda la parte superior donde tenemos el sello distintivo de este fabricante, que son los transformadores de alineación de impedancia como el transformador de alimentación. Aquí en la parte central pues tenemos el bloque de filtrado tanto de un canal como de otro. Tenemos etapa de potencia de un canal,
tanto del otro. Y bueno, aquí tenemos el gran bornado de conexión de altavoces y un modulito para las entradas XLR. Esto es básicamente la etapa de potencia. Tenemos unos transistores algo especiales de 5 patillas. Estos son transistores bipolares de encapsulado TO264. Como veis, tiene 5 patillas. Esto es un transistor normal, bipolar, pero en su interior incorpora una serie de diodos para un seguimiento instantáneo de polarización térmica. Esto es lo que evita el descontrol térmico del propio transistor. De ahí que incorpore 2 patillas más. Normalmente, si este diseño no tuviese transformador de alineamiento de impedancia, tendría un factor damping bastante alto. ¿Por qué? Porque tenemos muchos transistores en paralelo en su etapa de potencia. Esto reduce mucho la impedancia total de salida del amplificador y tendríamos, ya os repito, un factor damping muy alto. Este amplificador tiene un factor damping de 50, esto es debido a el transformador. Aquí estamos hablando de impedancias de salida de miliohmios, pero claro, cuando hablamos de factores damping, magnitudes tan pequeñas como miliohmios, puede afectar bastante al factor damping total del amplificador. Bueno, vamos a ver qué es lo que es un autotransformador o por qué lleva estos transformadores la mayoría de los amplificadores Macintosh. Vamos a ver, un transformador normalmente se compone de un primario, un núcleo, en este caso un núcleo férrico, y un secundario. Los autotransformadores, aquí lo tenéis, el gráfico de él, simplemente lleva un primario, no lleva nada más. Aquí conectamos la masa o el común, en este caso sería el negativo, y aquí en este punto está conectado la señal que proviene de la etapa de potencia. Tanto aquí como aquí. En estos dos puntos están conectadas las etapas de potencia. Por eso no podemos llamarlo un transformador, porque las características físicas, eléctricas y de comportamiento no es lo mismo un transformador que un autotransformador. Esto básicamente es para alinear las impedancias. La etapa de potencia siempre está viendo la misma impedancia de carga, independientemente si conectamos una pantalla de 2 ohmios, de 4 ohmios o de 8 ohmios. Para la etapa de potencia siempre va a tener la misma carga de impedancia. Por eso estamos hablando de una entrega de potencia lineal, independientemente de la carga que tengamos o el rango de frecuencia en la cual nos movamos. Esto es lo bueno de estos amplificadores, que tienen una entrega de potencia muy lineal. Aquí en el punto central tenemos el gran transformador de alimentación. Aquí tenéis las tensiones y las potencias que nos entregan. Aquí tenemos la alimentación de la etapa de potencia que nos entrega 12 amperios.
Estas tensiones de 8 voltios es para alimentar todo el sistema lógico y de control. Y bueno, y la de 38 voltios de 270 miliamperios es para alimentar todo el sistema de preamplificación. Estos son transformadores encapsulados. Normalmente llevan un material de resina o algo parecido en su interior. Esto carece de vibraciones son casi inapreciables. Bueno, aquí dentro tenemos alojados, vamos a quitar esta tapa. Aquí tenemos todo el sistema de control del amplificador. Aquí lo tenéis. Una curiosidad muy importante a destacar. Antiguamente el frontal, porque todos los frontales de Macintosh son retroiluminados. Cuando yo apago el amplificador, esto deja de lucir. Antiguamente toda esta retroiluminación se hacía por múltiples bombillitas que llevaba en la parte trasera. Estamos hablando de algunos años atrás. Aquí ellos han tenido la genial idea de, en vez de colocar multitud de bombillas, lo que han hecho es utilizar fibra óptica. Aquí tenéis muchísimos hilitos de fibra óptica que conducen la luz a través de diodos de alta luminosidad. Por ejemplo, vamos a ver si puedo enfocar. Aquí tenéis un diodo de alta luminosidad. Aquí está. Y aquí tenemos un mazo de hilitos de fibra óptica. Todos esos hilitos, igual que estos de aquí, se conducen a distintos sitios del frontal para que se ilumine de forma igual. De esta forma se evita de colocar, como antiguamente se hacía, se colocaba 10 o 12 bombillitas para iluminar frontal. El problema es que la iluminación no era homogénea. De esta forma, la iluminación es muy buena y muy homogénea. Todas las letritas del frontal tienen el mismo grado de luminosidad. Son curiosidades muy atractivas y muy interesantes. Su peso 45 kilos, ni más ni menos. Hay que comer para mover esto. Y bueno, al final del vídeo os voy a mostrar en la sala de audición una escucha de varias piezas para que notéis el sonido grandioso que tiene este magnífico amplificador. Vamos a voltearlo y vamos a ver la zona de abajo, que es donde tiene todo el sistema o circuitos de preamplificación. Primeramente empezamos por el modulito este que tenemos aquí, que es el módulo de distribución de energía y alimentación permanente. Aquí tenemos un transformador que brinda una atención concreta al circuito de control o de lógica, o al microprocesador, para que me entendáis. Esto mantiene siempre una alimentación de 5 voltios para que actúe el sistema de stand-by y el mando a distancia. Y aquí tenemos dos relés, uno es para arranque suave y el otro es el sistema de protección. Este amplificador, como ya he comentado, incorpora dos sistemas de protección
que son el Power Guardian y el Monitor Sentry. El Monitor Sentry lo que hace es tener en cuenta la temperatura del amplificador. Si este se ve afectado por una gran temperatura antes de llegar a producirse alguna avería, este relé corta el suministro de la tensión de las etapas de potencia. Después tenemos otro sistema muy interesante, que es el Power Guardian, que es un sistema que controla la saturación en la etapa de potencia. Cuando inyectamos una señal de entrada, tiene una magnitud concreta. Cuando sale por el bornado, tiene una magnitud 1000 veces mayor. Cuando le damos volumen al amplificador, dependiendo el volumen, cuanto más volumen, el grado de distorsión es mayor. Aquí tenemos un circuito compresor. Vamos a ver si lo vemos. Aquí está. Aquí tenemos un circuito, básicamente es un compresor que lo que hace cuando tenemos el amplificador a muy alto volumen, en vez de llegar a una saturación, el compresor entra en acción y hace un recorte de esta señal para que a la salida del amplificador no haya saturación. Este es un circuito muy básico que ellos han implementado en muchos de sus diseños y realmente es un circuito muy efectivo. Mientras que el amplificador esté en condiciones normales de funcionamiento, este circuito básicamente no está trabajando. Esto solo trabaja cuando se detecta una carga importante de clipping o de saturación. Esto lo hace un elemento como este. Estos son octocopladores. Esto se utiliza desde que se inventó algunas cosas. Esto es un octocoplador, lo único que lleva dentro es un diodo LED y una LDR o una resistencia que varía por luz. Aquí tenéis una. ¿Veis? Esto dependiendo el LED que lleva en el interior, como luzca la resistencia, pues conduce más o conduce menos. Esto es muy utilizado en circuitos compresores de estudio. Bueno, seguimos con el resto de circuitos. Aquí tenemos todo el sistema de preamplificación. Este dispositivo no lleva, en esta zona no lleva componentes SMD, son todos circuitos discretos o componentes discretos. Nada extraño, todo muy bien diseñado y muy bien construido. Todos los relés de selección de entrada, todos son relés de estado sólido. Esto evita el típico clic cuando se acciona el relé. Son más fiables porque no llevan contactos mecánicos. Y bueno, ya os digo que es un amplificador de primera línea con unas prestaciones magníficas. Aquí detrás del frontal, bueno, pues tenemos toda la zona o todos los circuitos de control y de conmutación. Vamos a ver la parte trasera para ver todo el bornado y toda la sección de entrada. Bueno, pues aquí tenemos toda la sección trasera. Tenemos sus grandes bornados bastante generosos. Aquí tenemos el común y podemos optar por pantallas de 2, 4 y 8 ohmios. Aquí tenemos una entrada tanto a través de RCA como de sonido balanceado o señal balanceada.
Y bueno, aquí tenemos muchas opciones de conexión, tenemos entrada de fono, de CD, tenemos un puente por si queremos biamplificar o conectar un ecualizador, tenemos salida de señal de preamplificación por si queremos conectar cualquier otra etapa de potencia. Y bueno, aquí tenemos unos mini jack de 3,5 para control de otros accesorios del fabricante. Esto lo único que hace es tenemos ahí una tensión de disparo que activa o desactiva cualquier otro elemento de la marca. Esto es básicamente el amplificador de grandes prestaciones y magníficos sonidos. Fijaros lo que os mostraba antes, aquí se ve algo mejor. Todos estos hilitos, esto es fibra óptica. Por aquí circula la luz que viene de un diodo LED, en este caso de color verde de alta luminosidad. Por aquí se conduce toda la luz hasta llegar a los distintos elementos de, en este caso, la serigrafía del frontal. Una cosa muy importante, el frontal de este modelo no es de cristal, es de metacrilato. Las cosas van cambiando y los fabricantes van cambiando de materiales.